compartir acerca de la personalidad de la mujer. Con el permiso de ustedes, iniciamos la grabación para que quede como evidencia y también sea de edificación para cada una de las que estamos aquí y de las que no pueden también estar. Bien, en esta tarde vamos a compartir, o les voy a compartir un poco acerca de la personalidad de la mujer. Bueno, la escritura nos habla, o la Torá en este caso, es una fuente de conocimiento profético. ¿Por qué una fuente de conocimiento profético? Porque en la escritura tenemos información para todo, pero sobre todas las cosas nos enseña la importancia de aquellos elementos que nos diferencian, o nos ofrece elementos que nos diferencian acerca de la naturaleza humana. La Torá nos proporciona estos elementos del origen de la naturaleza entre el hombre y la mujer. En Bereshit o Génesis 1, del 26 al 27, establece que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza del Eterno. Se plantea la discusión sobre el significado de la palabra imagen, que en hebreo quiere decir teshelem, y de semejanza, dimut, concluyendo que son paralelismos literarios que denotan la personalidad y la capacidad de la comunicación. Entonces, vamos a estar tocando no muchos textos bíblicos, pero sí vamos a estar compartiendo con referente a los que tengo aquí. Y dentro de eso vamos a estar tocando Génesis y también el libro de Malaquías. Entonces, avancemos aquí. Entonces, encontramos que entre el hombre y la mujer existe una igualdad, pero al mismo también existe una diferencia en la creación. Esto que nos da a entender que la personalidad femenina, y tanto en la personalidad femenina como en la masculina, existen muchos aspectos que difieren, que hay igualdad, pero también hay diferencia, que ambos fuimos hechos por el Eterno, pero que diferimos en muchos aspectos según nuestra naturaleza. Ahora, con respecto a la ayuda idónea, en Génesis 2:18, destaca que la mujer, aunque es diferente, tiene la misma categoría que el hombre, siendo su compañera y su ayuda perfecta. Yo voy a mirar aquí, yo misma les voy a compartir aquí en Bereshit, lo que lo tengo por aquí, 2:18. Aquí lo tengo. El Señor dice en su palabra: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y miren lo que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda ideal. Entonces, mire la importancia que el Señor nos brinda y nos destaca a nosotras como mujeres, que aunque seamos diferentes, tenemos la misma categoría del hombre. Lo que quiere decir es que nosotras venimos a ser compañeras y venimos a ser una ayuda perfecta. Ahora, la palabra ayuda idónea se traduce como ayuda contra él. Recuerdo creo que fue el año pasado o el año antepasado, cuando empecé a compartir acerca de Java o de Eva, que estaba casualmente compartiendo digamos que este pasaje. Y digamos que existe digamos que esta contrapartida, por decirlo así, donde el hombre necesita o necesitó para él una ayuda y una compañera o una ayuda perfecta. Ahora, la diferencia de la manifestación de la mujer abarca muchos aspectos, tanto en el aspecto biológico, físico biológico, y el aspecto caracterológico, ¿verdad?
Hay una parte muy importante y uno diría, bueno, pero uno puede iniciar con qué es la personalidad. Y sí, de pronto uno puede iniciar con qué es la personalidad, y la personalidad es el conjunto, aquí buscando en el diccionario RAE, en el Word Reference en español, dice que es el conjunto de las características y diferencias individuales que distingue a una persona de otra. Por ejemplo, cuando uno escucha de pronto, ay, esta persona, esta mujer tiene de una personalidad alegre, o lo contrario, es una persona, o esta mujer es una persona que no es muy sociable, o yo aquí encontré como lo contrario, lo opuesto, insociable. Otra cualidad de la personalidad es que las personas tienen muy marcada la diferencia, por decir algo, lo que difiere una persona de otra. Dice, tu amigo tiene mucha personalidad. Creo que eso es lo que hemos escuchado en muchas ocasiones. Y dice también que otro concepto de personalidad, digamos, a nivel general, dice, se puede referir también a una persona que destaca una actividad o ambiente, un personaje, digamos, cuando hablan de alguna persona en específica de la farándula, o algún tipo de persona en el medio destacado. Dice, bueno, a tal acto asistieron varias personalidades. Este podría ser otro ejemplo. Pero, ¿qué más podemos decir de personalidad? Ya es buscando en algunas referencias psicológicas, de libros de psicología. Dice que la personalidad se entiende como la suma total de cualidades, y mire que no difiere de la definición que les escribí allí del Word Reference, sino que también dice que la personalidad se entiende como la suma total de cualidades o de características que posee un individuo. Disposiciones innatas son impulsos, tendencias, apetitos e instintos biológicos innatos del individuo, más las disposiciones y tendencias adquiridas por la experiencia, incluyendo el carácter de la organización interna de la personalidad. Entonces, la personalidad vendría a ser como, digamos que puede ser entendida como el conjunto de procesos de ajuste al medio que caracteriza a un individuo y le permite su desarrollo y evolución integral. Es muy importante que nosotros tengamos muy claro que la personalidad, con respecto a digamos que a este concepto de las características y de las diferencias individuales, hace que nosotros como seres humanos nos diferenciemos los unos de los otros. No todos tenemos los mismos rasgos en nuestra personalidad, pero cuando ya digamos que vamos un poco, nos centramos un poco en lo que de pronto, algunos aspectos de pronto de lo que la escritura nos puede acercar con respecto a la personalidad, podríamos entonces hablar un poco acerca de cuáles son los rasgos de la personalidad en la mujer, o de la personalidad femenina. Podríamos decir que tenemos la amabilidad, la sensibilidad, la dulzura, el apoyo, la gentileza, la calidez, la pasividad, la cooperación, la expresividad, la modestia, la humildad, la empatía, el afecto, la ternura, la emotividad, la ayuda, la dedicación, la comprensión. Y estos, digamos que digamos que son como estereotípicamente, son conceptos o conjunto de rasgos o cualidades de la personalidad femenina. Es muy importante, y creo que lo vamos a estar de pronto abordando un poquito, porque es algo, el Señor es tan maravilloso que nos permite a nosotros diferenciarnos de los hombres. O sea, no quiere decir que en los hombres no haya de pronto este tipo de cualidades, pero digamos que nosotras diferimos en muchos aspectos con respecto a los hombres. Pero digamos que estas son algunas de los rasgos de la personalidad
que nos caracterizan como mujeres. Es allí donde nosotros vamos un poco a lo que de pronto es, creo que conversaba con mi esposo con respecto a lo que era, y nos damos cuenta el por qué algunas mujeres de pronto quieren tratar de, ¿cómo les explico? Quieren tratar de exagerar o de condicionar aquello que Dios ya, digamos que ha establecido. Y tiene que ver precisamente con el feminismo. Y la palabra ismo no quiere decir más que exagerar algo, exagerar algo. Entonces, cuando hablamos de pronto de terrorismo, es de pronto aterrorizar o agravar algo. En cuanto al feminismo, digamos que el término allí ismo tiene también, digamos que esa relevancia de condicionamiento de exageración. Entonces, podemos decir con este aspecto que el ser femenino es muy diferente a hablar de feminismo. Son dos aspectos muy diferentes, dos conceptos muy diferentes y que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, sobre todo en estos tiempos donde muchas mujeres por el mal concepto o porque no tienen muy claro algunos de esos conceptos, tienden a tergiversar todo lo que el Señor dispuso desde su creación. Seguimos y vamos a mirar aquí un poco acerca en Bereshit capítulo 1. Yo me permito aquí buscar Bereshit 1, del 26 al 27, dice la palabra del Señor. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces nos damos cuenta aquí, mis amadas hermanas, que tanto hombre como mujer somos hechos a la imagen y semejanza del Eterno. Con respecto a estas dos palabras, la palabra imagen y la palabra semejanza, en hebreo tienen escritura diferente, pero tienen en sí un paralelismo literario. Lo que quiere decir es que, aunque se escriban diferente, tienen el mismo, digamos que, significado, o tienen el mismo significado. Entonces, mire que aquí en hebreo, imagen se escribe como teshelem y semejanza, podemos describirlo como demud. Esto es un paralelismo literario. La palabra nos enseña aquí que somos hechos a su imagen y semejanza. Lo que quiere decir es que, aunque estamos en igualdad, digamos que diferimos en nuestros aspectos biológicos, también digamos que nos diferenciamos en otros aspectos. Ahora, en Bereshit 2:18, que yo creo que ya lo leímos, nos muestra la idea de que la mujer es una ayuda idónea. En hebreo quiere decir es ser kenedó. Y para el hombre lo aplica, hacia el hombre lo aplica como el compañerismo y la complementariedad. La complementariedad. Lo que quiere decir es que nosotros somos idóneas, somos digamos que como ese contrapeso. Yo recuerdo mucho esa enseñanza que compartí, creo que fue el año antepasado, como les decía, cuando iniciamos, sí, el tema acerca de las mujeres, y recuerdo esa imagen. Creo que esa imagen es de la hermana Mariela Pérez Rosa, donde colocaba allí tanto un hombre como una mujer, pero estaban como de espalda, o sea, estaban unidos y había como especie de un contrapeso, algo así. Yo siempre que veo a los hijos que son obviamente de papá y mamá, yo me doy cuenta allí, para mí ese es mi concepto. Allí digamos que
entrelazan esas características o esos rasgos tanto de papá como de mamá. Y empieza uno a mirar en los hijos, es la forma como yo puedo interpretar. Uno puede mirar en los hijos digamos que ese enlace que existe entre hombre y mujer. Es como si fuera algo, digamos que es algo maravilloso, es algo maravilloso. El ver cómo digamos que hay complementariedad en el hombre y en la mujer, pero cuando los dos se unen y traen a sus hijos y tienen la oportunidad de tener a sus hijos, pues ahí algo se manifiesta allí de manera sobrenatural, porque es una mezcla de los dos, una combinación, y no solo de los aspectos de las cualidades físicas, sino también de los temperamentos, y empieza uno a mirar cómo el Señor allí se manifiesta. Vamos a mirar un aspecto aquí que me llama mucho la atención en Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 15. Yo lo voy a leer, pero en la Reina Valera, porque de esta manera, un momento, yo lo puedo interpretar. Me gustó más, disculpen, en Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Adonai, has atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No le hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba la descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Adonai, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre de iniquidad su vestido, dijo Adonai de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora, ¿qué hace digamos que la diferencia que hace, dice que existe una paráfrasis entre, entre Malaquías y Génesis con respecto a este pasaje. La manifestación o la diferencia de la manifestación de la mujer abarca todo el aspecto biológico y lo psicocaracterológico. Con respecto a este pasaje de Malaquías, miremos que hay un aspecto muy importante. ¿Qué significa la abundancia de espíritu? Según la cual Elohim creó al Dios y al hombre y a la mujer como una unidad. La abundancia de espíritu se revela en que su espíritu da la sustancia para el espíritu del hombre y la de su espíritu da la sustancia para el espíritu de la mujer. Toda la riqueza que nosotros podemos encontrar en este pasaje nos lleva a entender de que por eso dice la palabra del Señor, por eso ya no son dos, sino uno, cuando se unen, porque existe un complemento. Esa abundancia de espíritu no es más que la sustancia que da su espíritu o da su ruaj HaKodesh para que el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer se unan. Hay ese complemento. Uno pues puede intuir en muchas ocasiones cuando uno empieza en una relación de noviazgo, en la relación de noviazgo, todo aparentemente está bien. Todo es color de rosa. Todo es muy bonito. Existe ese proceso tan maravilloso en una relación entre hombre y mujer, hablando del noviazgo, pero al mismo tiempo también, digamos que van a haber una que otra dificultad, uno que otro malentendido, una que otra pequeña discusión o una que otra pelea. Pero cuando ya uno entra a una relación como tal, donde ya no solamente nos vemos una vez, 2 veces por semana, o todos los días, para de pronto aquellos que tienen
de pronto conocieron a su esposo, que tienen su novio, o que tienen un novio que lo conocieron de pronto en su lugar de trabajo, lo ven todos los días. Es una experiencia maravillosa, debe ser una experiencia maravillosa, ese cosquilleo de mariposa, todos esos aspectos que se dan cuando uno ve a esa persona de la cual uno se enamoró o de la cual uno está enamorada, en caso dado de que haya alguna que esté en este proceso de enamoramiento. Pero cuando ya uno entra al proceso donde ya uno se une con su pareja, ya ahí no nos vamos a ver solamente en la empresa o nos vamos a ver en el cerca o en la congregación cada 8 días o 2 veces por semana o no sé qué. Ahora ya la convivencia es, digamos que permanente o casi permanente, constante, porque ya usted va a dormir, va a ver, se va a levantar, va a hablar con esa persona. La convivencia es muy, muy diferente cuando implica esos aspectos donde uno se da cuenta que definitivamente somos diferentes el uno del otro. No es lo mismo tener una persona a distancia que convivir con ella. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya uno empieza a mirar las cualidades que uno no vio durante el noviazgo, las ve en el matrimonio. O quizás aquellas cosas que uno pues intuía, pero que no, ya se dieron y bueno, y empiezan de pronto las preguntas, yo ahí donde digo, o sea, en el caso de los divorcios, yo digo, bueno, pero será, hay casos extremos donde uno no puede tolerar y dejar pasar muchas cosas, pero yo pienso que yo digo, bueno, pero si estas dos personas se unen y ahora ya no están, o sea, no eran, no hubo ahí esa abundancia de espíritu o esa sustancia del eterno que fuera el complemento del uno para con el otro. Me quedan a mí muchas preguntas a veces si esa persona o no. Y no es fácil la convivencia porque cuando uno se une a una persona, uno, digamos que uno da todo, ambos dan todo, pero muchas veces nos damos cuenta que muchas personas no dan todo por el todo y empiezan entonces, y cuando digo no dan todo por el todo es que con cualquier pelea, con cualquier problema ya van a ponerle queja a la mamá, al papá, o van y le ponen la queja a los líderes o a los pastores y ya yo me voy y ya yo renuncio y esto no es para mí. No es fácil, mis amados hermanos, no es fácil, pero cuando va pasando el tiempo, a menos que no haya alguna dificultad, pues hay relaciones que definitivamente no son, digamos que no se pueden dejar pasar porque eh, cosas que no se pueden dejar pasar en esa relación porque pueden ser bastante torturosas. Con respecto a la influencia del sistema socioeconómico patriarcal en la percepción de la mujer a lo largo de la historia bíblica y la falta del conocimiento de su rol en el sistema matriarcal, podemos decir que se presenta un esquema. Hay la voy a mencionar más adelante. Ella es de Austria, es una socióloga. Ella se llama Viola Klein. Y Viola Klein hace digamos que un paralelo entre las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer. Es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de que el sistema que en la escritura se movió fue un sistema patriarcal con respecto en la percepción de la mujer a lo largo de la historia bíblica. O sea, hay una falta digamos, ¿cómo me explico? Hay una falta digamos, del conocimiento de rol en las escrituras con respecto a que fueran las mujeres las que siempre tuvieran que tomar decisiones. La mujer estaba, por ende, digamos que sometida al patriarca o sometida al esposo o sometida a los líderes. Vamos a mirar aquí, ya creo que aquí sí vamos a tocar un poquito acerca de Viola Klein y la evolución del concepto de femineidad.
las cualidades esenciales, las discusiones sobre las cualidades humanas esenciales en la mujer, como si se tiene alma o no. De pronto, digamos que para algunos filósofos, para algunos eruditos, había esta discusión. Diferencias psicológicas, estableciendo las diferencias básicas del tipo de psicológico entre hombre y la mujer. De este aspecto, digamos que estuve escuchando y estuve también mirando algunos aspectos y son muchísimos. Dentro de eso, digamos que nosotras las mujeres tenemos mucha capacidad igual que los hombres, pero digamos que con respecto a las diferencias psicológicas son muchísimas. Yo hoy que puedo, digamos que después de muchos años leer acerca de esto, me doy cuenta que me toca, digamos que he ido cediendo en algunas cosas y definitivamente cuando uno se hace a un hombre, en este caso uno a su pareja, uno quiere por lo general que el hombre sea como uno y ellos de pronto quieren que nosotros seamos como ellos. Y ahí digamos que hay una serie de dualidad y una serie de pensamientos que de pronto difieren muchísimo y por los cuales hay muchas, como les decía ahorita, muchas parejas que no soportan una unión matrimonial. Hay muchos factores también con respecto a la evolución del concepto de feminidad, factores socioculturales. La importancia determinativa de estos factores sociológicos y culturales en la formación de los rasgos personales femeninos. Hablando de Viola Klein, que yo les mencioné ahorita, que es una socióloga ahorita de Austria, ella también era de origen judío y digamos que ella estableciendo estos parámetros, ella hace una especie de una enseñanza, ya les voy a comentar ahorita, una enseñanza donde ella, el concepto de feminidad en la sociedad lo categoriza en tres fases. La primera fase se caracteriza por las discusiones sobre las cualidades humanas esenciales de la mujer. Y la segunda fase hace las diferenciaciones básicas de los tipos psicológicos entre hombre y la mujer. Y la tercera fase nos da una importancia determinativa a los factores sociológicos y culturales en la formación de los rasgos personales y cómo nosotros calificamos a la mujer. Bueno, aquí hay un cuadro comparativo que ella digamos que lo separé, esto era un concepto y yo lo separé, pero ella nos presenta un esquema sobre la evolución del concepto de feminidad en la sociedad. Esta fase incluye cualidades esenciales en nosotras como mujeres, las diferencias psicológicas básicas y la importancia de los factores sociológicos y culturales. Dentro de estas diferencias psicológicas entre hombre y mujer, miremos la siguiente. El hombre tiene entre hombre y mujer, bueno, perdón, la mujer tiene una inteligencia inductiva y el hombre una deductiva. La mujer tiene tiene lo que es la intuición y el hombre el razonamiento. La mujer es muy enfocada en los detalles. Nosotras somos detallistas. Nosotras somos capaces de recordar los detalles que el hombre no puede ver. Podemos recordar colores, como mujeres podemos recordar hechos, fechas muy puntuales y muy específicas. En cambio, el hombre tiene una visión muy diferente porque la visión de él es un conjunto o es muy panorámica, diferente a nosotros. Nosotros de pronto podemos decir, bueno, pero tú recuerdas, de pronto el hombre te va a decir, ay, pero tú tal cosa, y tú vas a decir, ah, no, tú recuerdas aquella vez, aquel día, y fue tal día y tal fecha, y tú tenías una camisa así, así, y yo tenía una blusa así, asado. ¿Tú te acuerdas, verdad? Y él dice, yo, ¿cómo? ¿En qué momento? No, yo lo que recuerdo es tal y tal cosa, que tú hiciste esto. No, pero es que tú te acuerdas y ahí vienen las cosas. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres somos
muy enfocada a los detalles, en cambio ellos no. Otro es que la mujer, nosotras somos, hacemos de la vida algo sentimental, mientras el hombre es muy calculador y hace una, digamos que, una evaluación, digamos que muy autoexhortativa. Se señala que estos dos estereotipos no siempre se cumplen y que la feminidad no se limita a un cuadro específico. Eso vamos a mirarlo más adelante. Se destaca una concepción bíblica de la diferenciación fundamental entre el hombre y la mujer. Se destaca también la concepción bíblica de la diferenciación entre hombre y mujer para lograr la unidad y la armonía en el compañerismo, especialmente en lo sexual y en lo psicológico. Y también lo condicionado a la maternidad. Con respecto, y creo que aquí, creo que me pasé de algo aquí que les quería tocar con respecto al contexto patriarcal. Vamos a mirar aquí las inteligencias inductivas versus deductivas. Con respecto a la inteligencia femenina, la mujer tiene una inteligencia inductiva, lo que se refleja en su dominio de la intuición y un espíritu de análisis. Miren, amadas, nosotras tenemos una capacidad en que muchas veces somos muy, para tomar decisiones, en ocasiones, somos muy detallistas, como decía ahorita. Nosotros somos muy analíticas y no damos un paso más allá sin que primero no hagamos como un proceso de autoevaluación con respecto a esto, a lo otro. Y eso incluye en muchos aspectos de nuestra vida. Nosotras como mujeres tenemos una capacidad de análisis y esa capacidad también, digamos, de tener en nuestra mente muchas cosas, muchas cosas. Algunos expertos dicen, o algunos estudiosos, dicen que nosotras como mujeres podemos hacer muchas cosas. Otros lo interpretan de otra manera. No es que podamos, yo digo que no es que no podamos hacer muchas cosas, pero tampoco hacemos muchas cosas al tiempo. No sé si me hago entender. Hacemos muchas cosas, pero al mismo tiempo no es que hagamos muchas cosas. Esto lo decía otra vez, un psicólogo. Una decía que sí, que tenemos la capacidad de hacer múltiples cosas a la vez, pero también mirándolo de pronto un poquito desde el contexto literal. ¿Podemos hacer muchas cosas cuando estamos en nuestra casa? Puede ser que sí. Los hombres por lo general se centran en una cosa muy específica. Nosotros, de un momentico, por favor. Como mujeres tenemos esa capacidad para nosotros hacer muchas cosas o pensar, más bien en pensar en hacer muchas cosas. Nosotros podemos acostarnos o podemos estar sentadas y en nuestra mente están pasando muchas cosas. Tengo que hacer esto, tengo que atender esto, ¿cómo estará esto? ¿Cómo estará esto? ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago lo otro? Y los hombres, tú te acercas a ellos y de pronto tú los ves así, como muy callados, y tú le preguntas, porque a mí me ha pasado con mi esposo, ay, ¿qué estás pensando? En nada, y yo en nada. Tú me estás diciendo a mí que tú no estás pensando en nada, no en nada. Y nosotras como mujeres somos mucho, digamos que más detallistas. Incluso si ellos nos hacen esa pregunta a nosotros vamos a decir, no, mira, yo estoy pensando en hacer esto y lo otro. De pronto a veces diferimos en muchas cosas, pero no quiere decir que nosotros tengamos la capacidad de más cosas y ellos de menos. Bueno, digamos que hay hombres que también tienen la habilidad, digamos, de desenvolverse en muchos aspectos, como nosotras como mujeres, pero no dejan de ellos mirar las cosas mucho más en sentido general y no detallista como nosotros. Nosotras estamos sentadas y estamos pensando en qué terminamos el almuerzo y tenemos que estar pensando ya en lo que vamos a hacer de la cena.
Terminamos la cena y estamos pensando en lo que vamos a hacer al día siguiente en el desayuno. Estamos pensando qué es lo que va a hacer de pronto, qué vamos a preparar durante esta semana, qué vamos a comprar, que las citas médicas con nuestros hijos, que la cita médica con nuestros padres, que hay que lavar la ropa, que hay que sacarla. Un psicólogo decía que es que no es que hagamos muchas cosas al tiempo, sino que digamos que la red neuronal de nosotras es una red neuronal que se dispersa de una cosa a otra, mientras que el hombre se centra en una sola cosa y puede sacarla adelante mucho más rápido. Pero nosotras como mujeres podemos sacar rápido o adelante algunas cosas que para nosotras no sé, son mucho más fáciles. En el plano del intelecto, observamos que la mujer tiene una inteligencia inductiva. Algunos dicen que las mujeres que de pronto, que hay mujeres que tienen la capacidad de hacer, digamos que hacer estudios, digamos que una tarea de matemática o de ingeniería, las que son de pronto ingenieras tienen esa habilidad o esa capacidad de resolverla mucho más rápida que los hombres. Eso pues decían que está comprobado. El hombre tiene una inteligencia deductiva. La mujer puede alcanzar una meta por intuición y el hombre por razonamiento. No quiere decir que los hombres en ocasiones solucionen todo así como así, no. Pues por ejemplo, particularmente cuando yo estoy muy estresada y cuando digo que estoy muy estresada es que tengo muchas cosas en mi cabeza, yo tiendo a estresarme mucho y yo veo las cosas como que el mundo se me va a caer encima, sé que tengo que hacerlas y en ocasiones yo se las comparto a mi esposo, mira, yo tengo pendiente esto y esto, y él de pronto me dice, ah, bueno, tú puedes hacer esto, o bueno, tú crees, o a veces ni le digo, yo termino, digo, tengo que hacerlo y lo empiezo y lo termino hasta que lo saca adelante. Cuando ya lo saca adelante, yo dije, ay, ve, yo pensé que esto era más difícil, era más complicado. Pero los hombres también tienen esa capacidad, digamos que no es que no tengan capacidad de análisis, lo que pasa es que ellos razonan, pero de una manera muy diferente a la que hacemos nosotras. Pero en ocasiones ambos podemos fallar. Seguimos. Los sentimientos y la afectividad. Es muy importante la parte emocional de nosotras como mujeres, pues sí. La vida emocional, miren, amadas, desde que nosotros empezamos la etapa de nuestra pubertad, desde la edad más o menos entre los 9, 10, 11, 12 años, desde allí nosotras empezamos y desde el momento también en que muchas se desarrollan, empieza un proceso psicológico y un proceso hormonal en la vida de la mujer. Nosotras somos muy emocionales, somos muy sentimentales y usted se da cuenta que de pronto si su hija era una jovencita que de pronto usted le decía algo y bueno, se ponía a llorar, alguna cosa porque usted la regañó fuerte, pero hay momentos en que uno no se da cuenta en qué momento nosotras o nuestras hijas o nuestras sobrinas o nuestras madres empezaron en ese proceso de que por todo lloraban. O de pronto dicen que nosotras como mujeres tendemos a deprimirnos mucho más que los hombres. Yo pensaba que uno puede decir, pero es que la depresión es mala. Bueno, yo diría que en algunas ocasiones ya se convierte en un problema de salud mental y también llegando casi a un estado físico. Pero no es malo los sentimientos y la afectividad. Los sentimientos no son malos. Nosotras como mujeres tenemos una vida mucho más intensa que el hombre, bastante intensa. Nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas, pero porque emocionalmente estamos capacitadas para eso. Estamos capacitadas para eso, mientras que el hombre tiene una sensibilidad acondicionada, con una, perdón, el hombre, perdón, tiene un interés afectivo, se enfoca al grupo, mientras que como nosotros en el plano afectivo estamos más vinculados a los detalles. Nosotras como mujeres tenemos esa capacidad de meternos tanto en algunos aspectos, incluso cuando estamos viendo alguna película,
Cuando estamos viendo algo, nosotras nos metemos en el cuento y nos ideamos como si estuviéramos allí. Esa capacidad de sentimientos y de emociones, el Señor la ha permitido en nosotras. Tenemos esa capacidad también de sensibilidad acondicionada por la maternidad. Por eso no me cabe en la cabeza cuando hoy en día las chicas, y aún desde los 12 años, estamos viendo niñas que se están levantando con, con conceptos con los cuales están siendo guiadas en algunos colegios o por lo que ellos están percibiendo de sus compañeras o del medio como tal. ¿Qué es lo que están viendo las jóvenes hoy en día y algunas adolescentes? Que no es necesario, que no es necesario casarse, que no es necesario tener hijos, que mejor yo compro una mascota, que yo mejor compro un gato, que yo mejor compro un perro y con eso soy feliz, porque si yo le escuchaba esto a alguien que me decía, no, esto y lo otro, y yo decía, pero piensa cómo, y muchas mujeres hoy en día no quieren dañar su cuerpo y por lo tanto no quieren embarazarse, no quieren dañar su gusto, no se quieren engordar porque esto, porque lo otro, y nos damos cuenta que este tipo de cosas están invadiendo la mente de nuestras hijas, la mente de nuestras sobrinas, la mente de todas las jóvenes que nosotros conocemos y que de una u otra manera ese concepto de maternidad, muchas de ellas no lo quieren realizar en su vida. La maternidad es uno de los aspectos que el Eterno nos ha dado. Otra cosa es que no muchas mujeres tengan ese privilegio, pero si ven a un niño, se derriten con ese niño. Y si tienen un sobrino o un familiar o de un vecinito, se derriten con ese niño. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha dado esa capacidad de amar, de atesorar. En el plano de los sentimientos, la mujer tiene una vida más intensa porque su sensibilidad está condicionada por la maternidad y es más enfocada a personas. El interés afectivo del hombre enfoca al grupo. La voluntad y el mundo afectivo. En el plano volitivo, que tiene que ver con la toma de las decisiones, en la mujer está más vinculado al mundo afectivo, resultando en una impulsividad afectiva. Con respecto al hombre, el plano volitivo o de toma de decisiones está más vinculado a su mundo racional, generando una impulsividad racional. Entonces, nosotros como mujeres estamos más vinculadas al plano afectivo. El hombre está sumergido en su mundo racional. Nosotras siempre somos más corazón, no quiere decir que no tengamos cerebro, escuchen bien, cuidado con eso, sino que nosotros somos más emocionales y los hombres son mucho más racionales. Críticas con los estereotipos. No siempre la feminidad se conforma a este cuadro. No siempre la mujer es todo sentimiento. Escuchen esto. Yo he escuchado de mujeres que dicen, ay, pero yo antes lloraba mucho, pero ya no. Yo antes era muy sensible, pero ya no. Pero no siempre posee una memoria mejor. De pronto esto lo decía Aristóteles, creo que decía esto. Él decía que las mujeres no tenían una buena memoria o que en este caso exigen una cantidad menor de alimentos. Muchos críticos aducen a la falta de una demostración científica de estas generalizaciones. Ahora, hay una armonía en esta diferencia, tanto de la aportación femenina como de la aportación masculina. La mujer aporta su parte a la unidad y armonía en el compañerismo. El hombre aporta su parte a la unidad y armonía en el compañerismo. Entonces, la concepción bíblica aduce con respecto al aporte femenino, es que permite al hombre y a la mujer aportar su parte en a la unidad y en armonía al compañerismo. Esta diferenciación es primeramente sexual, pero sin duda también existe una diferenciación sociológica y básica. Ahora, con respecto al sexo
psicológico. Ezequiel Ander Egg, que es otro, digamos que comentarista, indica que la base biológica de los procesos y funciones psicológicas le dan apoyo en lo biológico. Le dan apoyo en lo biológico, es decir, que los procesos y funciones psicológicas le dan apoyo en la parte biológica. No es neutralidad, lo biológico no es neutro ni es asexuado. El sexo psicológico resume de estos conceptos. Bueno, ya digamos que terminando, vamos a mirar aquí algunos de la parte de los, perdón, en la parte de los sentimientos antes de llegar a la conclusión. Voy a mirar aquí algunos aspectos, perdón, con respecto a la representación de las mujeres en la Biblia. Este tema que nosotros tocamos de las mujeres en la Biblia, aunque faltaron muchas mujeres, porque de verdad que tiene mucha tela por cortar, nos ha hecho entender con respecto al estudio que tuvimos en estos 2 años, es que muchas mujeres de la Biblia son mostradas en roles de esposas, de madre o de sirvienta. Con respecto a las historias de cada una de ellas, a menudo se cuentan en relación con los hombres de sus vidas. O sea, cada una de nosotras las conocemos es porque cada una de ellas está enrolada o quien la hace, digamos, que partícipe es precisamente esos esposos o ese patriarca o esas personas que están en sus vidas. Por ejemplo, con respecto a las mujeres de la Torá o del antiguo, y bueno, de la Torá, a menudo se definen por su relación con los esposos, con los hijos y con las madres. También en el Tanakh hace mención de esto. Sus historias a menudo enfatizan su papel en la genealogía o en su importancia para la descendencia masculina. En el Nuevo Testamento, aunque Yeshua muestra una manera muy diferente de tratar a las mujeres, muchas de las cartas de Ray Shaul, por ejemplo, siguen mostrando un enfoque patriarcal. Así que existen diversas interpretaciones de los textos bíblicos relacionados con las mujeres. Algunos estudios de pronto han argumentado que estos textos reflejan simplemente el contexto histórico, mientras que otros creen que contienen mensajes más profundos sobre la igualdad y la dignidad de las mujeres. La teología feminista ha jugado un papel muy importante en la reinterpretación de los textos bíblicos y en la crítica de las interpretaciones patriarcales tradicionales. Con respecto a eso, pues podemos decir que cada una de estas mujeres, como les hacía mención ahorita, nosotros las hemos conocido es porque precisamente cada uno de estos varones las ha llevado o las hemos conocido por cada uno de estos varones. La mujer tiene una vida mucho más intensa, eso lo mencionábamos ahorita, que el hombre, porque su sensibilidad está condicionada a la maternidad. Nosotros tenemos muchos aspectos, como les mencioné, hace un rato les hacía mención, muchos aspectos, y una de esas cosas es que la maternidad nos demanda a nosotros mucha responsabilidad, mucho compromiso para nosotras como mujeres. Yo una de las cosas de las cuales le doy gracias al Señor es por la oportunidad que me dio de ser madre. Pero no solamente el hecho de traer hijos al mundo nos constituye como madre, sino también la gran responsabilidad que nosotros tenemos para formarlos, para instruirlos, para enseñarlos. Y es una labor bastante ardua, es una labor bastante, digamos que fuerte. En la mujer el plano afectivo está más estrictamente vinculado a la inteligencia. Nosotros no es que no pensemos más, pero a veces somos tan emotivas y tan, digamos que sentimos más que ese sentimiento puede hacer que opague nuestros pensamientos. Muchas veces estamos condicionadas bajo cosas que de pronto a veces nuestra parte emotiva puede opacar
el razonamiento. Y en eso tenemos que pedirle al Señor muchísimo que nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque definitivamente esos aspectos pueden opacar de pronto o pueden dañar en muchas ocasiones aquello que el Señor está tratando de hacer en nuestra vida. Bien, mis amadas, como conclusión aquí, con respecto a la personalidad humana, la personalidad de la mujer, la personalidad femenina y la personalidad masculina son dos aspectos de la personalidad humana, diferentes en su manifestación, pero son iguales en su naturaleza. La diferenciación fundamental permite que el hombre y la mujer aporten su parte en la unidad. Así que esperemos en el Señor que haya sido de bendición. Podemos decir también que podemos reflexionar sobre la importancia de reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer, a pesar de sus diferentes manifestaciones. También podemos plantear a la influencia de factores socioculturales en la construcción de los roles de género y la importancia de analizar críticamente las estructuras patriarcales que se han condicionado a la percepción de la mujer a lo largo de la historia. Permítanme aquí. Voy a detener la grabación. Un momentico que el internet está. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Presentamos una vez más nuestras vidas ante ti, Señor. Gracias te doy por este grupo de hermanas, Señor, que están aquí conectadas. Pedimos, Padre, que sea la presencia de tu Ruach HaKodesh, Señor, tomando control sobre sus vidas, Padre. Sé tú, Señor, ayudándonos, Señor, en este proceso de como mujeres, Señor, poder ser instrumentos de bendición para todas aquellas, Señor amado, que lo necesitan. Permite, Señor, que podamos mostrar, Señor, lo que tú, Señor, estás haciendo, lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que tú estás haciendo, Padre. Sé que muchas de nosotras tenemos todavía luchas, Señor, con nosotras mismas, con nuestros esposos o con nuestra pareja, Padre amado, porque queremos en ocasiones, Señor, no entendemos, Señor, cómo tú has, Padre, desarrollado, Señor, en cada uno de nosotros, tanto en hombres como mujeres, has desarrollado, Padre, un rol diferente, Señor, y que muchas veces, Señor, se nos olvida, Padre, que somos hijos tuyos, Señor, hijas tuyas, Padre, pero que en ocasiones, Señor, tenemos a diferir, Señor, Padre amado, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, Padre eterno, y que queremos, Señor, que nuestro esposo, Señor, sea como nosotros, Padre. Queremos, Señor, que nuestros hijos, Señor, sean como nosotros, Padre. Queremos, Padre, que realmente, Señor, que queremos, Señor, muchas veces interponer, Señor, nuestros pensamientos, Señor, por encima de los tuyos, Padre, sin saber realmente, Padre, qué es lo que tú deseas hacer en cada una de las vidas de nuestra familia. A ti sea la gloria, Señor, y la honra y la alabanza. Y te doy gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.